Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y represento a un despacho de abogados en Granada, entre cuyas especialidades está el derecho de familia y en particular los procedimientos de divorcio, separación, tramitación de custodia compartida y procedimientos similares. Y en este vídeo vamos a hablar hoy sobre si cuando se reconoce una custodia compartida, alguno de los cónyuges, alguno de los progenitores tendría que pagar una pensión de alimentos aun existiendo una custodia compartida. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho, lo que queremos hablar es de si es o no posible reclamar una pensión de alimentos cuando se acuerda una custodia compartida. Esta pregunta es una pregunta súper habitual en los despachos de abogados que nos dedicamos a este tipo de casos. Es muy habitual que los clientes lleguen al despacho, nos planteen la posibilidad de reclamar una custodia compartida y nos digan que, bueno, como he solicitado una custodia compartida, con seguridad no tendré que pagar ninguna pensión de alimentos a los hijos. Y la respuesta que nosotros tenemos que dar desde nuestra experiencia y desde la legalidad es que no en todos los casos. Es decir, eso que dicen los clientes o que los clientes piensan de forma generalista no es lo que puede que ocurra en la realidad. Es decir, puede darse el caso en que aunque tengamos una custodia compartida, también uno de los progenitores tenga que pagar una pensión de alimentos. ¿Y eso por qué? Porque la custodia compartida lo que se trata es de regular un sistema de estancia con los menores. Es decir, el día a día de los menores se va a organizar de una forma compartida entre ambos progenitores. Se va a tratar de que el tiempo de estancia con los menores sea lo más igualitario posible. Y eso es lo que la custodia compartida va a regular. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos están con un cónyuge que ese cónyuge o un progenitor, en el caso de que no estén casados, y ese progenitor o ese cónyuge no tiene la capacidad económica suficiente para tener a los hijos durante todo ese tiempo? Y sin embargo el otro cónyuge, el otro progenitor, sí tiene una capacidad suficiente para poder acometer esa custodia compartida e incluso favorecer con su aportación de pago de pensión de alimentos a que esa custodia compartida por parte del otro se pueda llevar a efecto. Pues evidentemente en esos casos habrá que establecer una pensión de alimentos. El cónyuge que tiene una mejor capacidad económica tiene que pagar una pensión de alimentos a sus hijos para cuando estén con el otro cónyuge, para de esa manera permitir que la custodia compartida se lleve a cabo. Tenemos también que decir que este tipo de pago de pensiones es también habitual cuando existe un desequilibrio económico importante entre los cónyuges. Es decir, si uno de los cónyuges tiene una gran capacidad económica o una capacidad económica considerable y el otro tiene una capacidad económica menor, pues no por eso va a ser inviable una custodia compartida. En esos casos en que eso ocurre, como acabamos de decir, habrá que establecerse una pensión de alimentos para favorecer que esa custodia compartida se lleve a cabo. Porque de lo que se trata es de que la custodia compartida se pueda ejecutar. Porque tal y como dice el Tribunal Supremo en numerosísimas sentencias y tal y como en la práctica diaria de nuestros tribunales cada vez más, se está llegando a la conclusión de que la custodia compartida es el régimen más deseable y el que normalmente debe acometerse en este tipo de casos. No quiere decir que siempre haya que establecerse una custodia compartida, en ningún caso decimos eso. La custodia compartida es el régimen más deseable, pero siempre y cuando sea posible aplicarse. Y siempre y cuando sea posible, no desde el punto de vista solo de los progenitores, sino sobre todo desde el interés de los menores. La custodia compartida será viable siempre que sea lo mejor para los menores, porque en otro caso, si hay otro sistema que sea mejor para los menores, ese será el adecuado, no la custodia compartida. Por ello, y a modo de resumen de este vídeo, queremos decir que habrá casos en el que, aunque se establezca una custodia compartida, aun en esos casos haya que abonar, uno de los progenitores tenga que abonar una pensión de alimentos. ¿Cuándo va a ser? Tendremos que estudiar cada caso en particular, porque así, como decimos, de carácter generalista, podríamos decir lo que hemos explicado. Cuando existe una desproporción económica entre ambos cónyuges, en esos casos hay que pagar esa pensión.
Pero insistimos, cada caso se tiene que estudiar de forma pormenorizada, individualizada, para llegar a una conclusión de si en ese caso habría o no que pagar una pensión y en caso de que se haya que pagar, pues qué cuantía o durante qué tiempo se tendría que pagar, porque podría ser de carácter temporal, indefinido, etc. Este estudio al que estamos haciendo referencia de su caso en particular, de un caso en concreto en particular, en nuestro despacho es totalmente gratuito. Simplemente tienen que llamarnos por teléfono, contarnos su caso y nosotros les pondremos si, analizando su caso, habría o no que pagar una pensión y si sería o no viable el establecimiento de una custodia compartida. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.